Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes en el nombre del Señor Jesús, abriéndoles el entendimiento para que puedan comprender la palabra de Dios y colocarla en ejercicio. Ese es el secreto de la fe. El secreto de la fe no es solamente usted tomar conocimiento de la palabra de Dios, conocer la Biblia de punta a punta. Hay personas que piensan que por el conocimiento extenso de la Biblia, ellas están justificadas delante de Dios. No necesariamente. Nadie conoce más la Biblia. Claro, de que el autor de la Biblia, que es el Señor y Salvador Jesucristo, pero además de él, el diablo también conoce la Biblia de punta a punta. Cuando él tentó a Jesús, él usó la palabra de Dios. Entonces, el simple conocimiento, la información que la persona reúne de la palabra de Dios, no significa que ella es salva, tan siquiera. No significa que ella es de Dios. No significa que ella es una persona ungida. No, el conocimiento de la palabra de Dios es extremadamente importante para que la persona deje de ser ignorante con respecto a las cosas divinas. Sin embargo, si no hubiera ejercicio, si no hay práctica del conocimiento de la palabra de Dios, de nada sirven los conocimientos bíblicos. Es por eso que muchas personas teólogas están matándose. Muchos teólogos que reúnen conocimientos extensos de la Biblia se están matando. ¿Por qué? Conocen la Biblia, pero ¿por qué se mataron? Porque conocían la palabra y porque no tenían el espíritu de la palabra. Conocían la letra y porque no tienen espíritu de la letra, de la palabra, ellas no eran de Dios. Y lo que nosotros vemos aquí en David, el rey David, que es un ejemplo clásico de la humanidad en general, porque toda la humanidad es pecadora, toda humanidad peca, todos los seres humanos cometen sus errores, sus pecados, sus fallas, todos nosotros. No hay excepción. No existe nadie perfectamente santo, puro, que no haya cometido cualquier desliz. Lo que hace la diferencia, ahí es que usted tiene que entender, lo que hace la diferencia es el comportamiento de cada persona que dice que cree en Dios. Por ejemplo, David, como rey ungido, él cayó feo. Pero él pudo levantarse, quiere decir, porque él oyó la voz del Espíritu Santo. Él se convenció, porque el Espíritu Santo es el que nos convence del pecado. El Espíritu Santo convence del pecado. Por eso es que Jesús habló, cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, Él os convencerá del pecado, del juicio y de la justicia. Del pecado, porque no creen. El mayor pecado de la faz de la tierra es no creer en el Señor Jesús. Entonces, creer no es conocer la Biblia. Creer es practicar la Biblia. Si usted conoce 1% de la palabra de Dios, pero practica ese 1%, entonces usted es salvo. Si usted conoce 100% de la palabra de Dios, pero no practica, usted entonces se vuelve un pecador. Esa es la realidad. Y lo que nosotros vemos en David es que él fue convencido por el Espíritu Santo, porque él está viviendo en pecado, él está en el pecado. Él cayó feo, pero la grandeza de David fue solamente la humildad. Sí, fue su humildad. Él oyó la voz de Dios. Él oyó la voz del Espíritu Santo que decía, oiga, usted hizo lo que está errado.
usted hizo aquello que... Entonces David inmediatamente confesó, concordó con el profeta Natán cuando apuntó los pecados de él, diciendo: realmente soy pecador, yo caí en tentación, yo soy ese hombre que el Señor está hablando. Entonces David entra en aquel proceso de conversión, digámoslo así, proceso de arrepentimiento. Como nosotros hablamos de la vez pasada, arrepentimiento no es remordimiento. Remordimiento es un sentimiento. Arrepentimiento es una actitud. No sirve de nada la persona tener remordimiento de haber hecho una cosa errada. Eso es lo que resuelve ese arrepentimiento. Entonces, arrepentimiento es una actitud. Primero usted ve el pecado, reconoce que es pecado. Usted oiga, eso es pecado. Yo hice lo que no debería haber hecho. Entonces usted deja el pecado, usted odia el pecado, usted abandona el pecado, usted da la espalda para el pecado. Y eso es lo que se llama arrepentimiento. Entonces David, en esta oración del Salmo 51, muestra sincero arrepentimiento. Él muestra sincero arrepentimiento. Y él dice, nosotros hablamos la semana pasada, vuelve a darme la alegría de tu salvación. Quiere decir, él no podía tener la alegría de la salvación en cuanto el pecado perdurase, pero continuase en su conciencia. Y entonces él dice así en el versículo 13: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores a convertirse, se convertirán. Quiere decir, lo que nosotros estamos aprendiendo en estos días, todos, en el Salmo 51, David está enseñándonos, está enseñando para todos nosotros cómo es que es volverse a Dios, lo que significa arrepentimiento. Entonces tiene que haber confesión, tiene que haber sinceridad, tiene que haber pureza en la confesión, honestidad, para que entonces esa experiencia que él tuvo de caída y de rescate, él pudiera transferir para otras personas. Fue lo que sucedió. Entonces, en ese Salmo 51, él transfiere para las otras personas, para todos nosotros, su experiencia. Y eso es extremadamente glorioso, porque él dice: dame alegría de tu salvación, susténtame con el espíritu de voluntad, y entonces enseñaré a los transgresores, que lo que está haciendo en el Salmo 51, que está registrado, él nos enseña a convertirnos. Es una experiencia personal que él tuvo con Dios. Entonces Dios permitió todo eso para dejar registrado para todos los que cayeron, todos los que fracasaron, todos los que se postraron delante del pecado, puedan también volverse a Él. Por tanto, si usted es esa criatura, si usted es una de esas criaturas que está oyendo este mensaje del Salmo 51 y desea realmente volverse a Dios, Dios está dispuesto para oír su clamor. Pero usted tiene que manifestar ese mismo espíritu de David, esa espontaneidad, esa entrega, esa sinceridad, pureza. Eso es lo que Dios quiere. Cuando usted hace eso, usted está manifestando la fe verdadera, la fe que salva, la fe que transforma la persona. Porque es así que funciona la fe. Usted manifiesta la fe en Dios, entonces la gracia de Dios viene al encuentro a recibir esa fe y hacer de usted perdonado, limpio, y entonces poder seguir su vida con la conciencia limpia. Entonces enseñaré a los transgresores.
entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Quiere decir, yo puedo hablar. David estaba diciendo así, yo puedo hablar para usted lo que es caer, porque yo caí feo, muy feo. Pero mire, yo gracias a Dios yo fui restaurado. Ahí él dice así en el Salmo, en el versículo número 14, líbrame, ahora está orando, para el futuro, líbrame de los crímenes de sangre. Oh Dios, Dios de mi salvación. Quiere decir, él está hablando de aquí para enfrente, que él ya estaba perdonado. Ahora está orando, oh Dios, líbrame de los crímenes de tentación, los crímenes de sangre. Es lo que Jesús enseña para nosotros. Jesús enseña en la oración del Padre Nuestro justamente eso. Él dice así, enseñando la oración del Padre Nuestro, él dice así, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos, perdona nuestros deudores como también nosotros perdonamos. Quiere decir, se está blindando de pecados pasados y también presentes y también futuros. Quiere decir, guardándose, protegiéndose. Yo dije para los pastores, los obispos, cuando nos reunimos allá en Jordania, en el vado de Jaboc, yo dije para ellos, si ustedes aprendieran a orar el Padre Nuestro, ustedes van a tener el pan nuestro con garantía. El pan nuestro de cada día con garantía. Ore el Padre Nuestro y el pan nuestro vendrá para usted todas sus necesidades. Entonces, esa es una práctica que yo hago hace años. Yo oro el Padre Nuestro no como un rezo, como una repetición, pero yo oro el Padre Nuestro elevando mi espíritu, mi pensamiento, mi ser, mi corazón en aquellas palabras que Jesús enseña en la oración del Padre Nuestro. Entonces aquí David también hace eso, líbrame de los crímenes de sangre. Quiere decir, él está restaurado, rescatado. Ahora él hace continuar reinando y él no quiere cometer crímenes de sangre. Él no quiere cometer crímenes de sangre. Y ahí él dice así, líbrame de los crímenes de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Quiere decir, él ya estaba salvo. Y mi lengua alabará altamente tu justicia. Oh, qué maravilla, ¿no? Mi lengua alabará altamente, quiere decir, en sonido alto tu justicia. Y usted sabe que en el periodo allá de la ley, en el Viejo Testamento, los crímenes de sangre envolvían el castigo con muerte física. No matarás. Si mata, usted también será muerto también. Es el crimen de sangre. Ojo por ojo, diente por diente. En la ley de Moisés. Pero cuando Jesús vino, trayendo la gracia, la cosa se tornó más difícil, mucho más difícil. Porque solo por el hecho de usted odiar a su hermano, usted ya está matándolo a su hermano. Usted ve que en este periodo que nosotros vivimos, que es el periodo de la gracia, no hay tolerancia alguna con respecto al pecado. Ninguna, cero. En la ley, usted mató, usted va a morir pronto, usted va a pagar su pecado. Usted mata un animal, un animal va a expiar su pecado. Sacrifica un animal. Por eso nosotros tenemos el buey expiatorio, es porque él expiaba al pecado de las personas. Y las personas quedaban libres porque el buey era sacrificado. Jesús se volvió el buey expiatorio. Él expió el pecado de toda la humanidad. En Jesús, a través de Jesús y solamente a través de Jesús, usted tiene sus pecados perdonados. Pero si usted no tuviera a Jesús como Señor y Salvador, entonces sus pecados se mantienen vivos. Entonces,
en el periodo ahora de la gracia de Dios, como muchos creyentes usan. Mi gracia te basta, mi gracia te basta. Pero la gracia, mi gracia te basta, dentro de esa línea de pensamiento. Si usted odia a su hermano, usted está asesinando a su hermano. Es mucho peor que usted tener un buey para poder ir allá y ofrecerlo y quedar libre de su pecado. La Biblia habla sobre eso. El apóstol Juan dice: cualquiera que odia a su hermano es homicida, quiere decir asesino. Y vos sabéis que ningún homicida tiene la vida eterna permaneciendo en él. ¿Está viendo? Quiere decir, no piense que viviendo en la gracia Dios va a tolerar sus pecados y pecadores. No, Él no tolera el pecado. Entonces, si la persona odia solamente por el hecho de odiar a alguien, el hermano, usted ya es asesino. Es lo mismo que Jesús habló. Si mira para una mujer con mala intención, usted ya cayó con ella, ya se prostituyó con ella, ya adulteró con ella. Solo el mirar. Vea que en la ley era más fácil ser libre del pecado, de que la gracia. Porque la gracia de Dios, nosotros tenemos que tener sinceridad en nuestra fe. Tenemos que ser sinceros. Podemos hablar, oh Dios, yo perdono, pero si usted no perdona de corazón, si usted no perdona de verdad, si usted no perdona, entonces usted continúa en el pecado. Eso es la gracia. Pero en la ley, en el periodo de la ley de Moisés, si usted comete un pecado y ofrecía un animal y un sacrificio por su pecado, usted ya ha perdonado. Y es simple, porque es más fácil ofrecer un animal en sacrificio por su pecado que usted tener sinceridad, pureza, verdad, honestidad, integridad en su fe. Porque la fe no es simple así como muchas personas piensan. La persona tiene que ser sincera. Y la cosa más difícil que existe dentro de las iglesias, especialmente las iglesias evangélicas, es la sinceridad. Usted ve que Jesús encontró en los sacerdotes, en los judíos, en los escribas, en aquellos que vivían, trabajaban para Dios, en el templo, Él encontró que hipocresía. Y para estos, Jesús dice: ay de vosotros, raza de víboras. Jesús dice: ay de vosotros, raza de víboras. Raza de víboras. De víboras. Jesús llamó a ellos de raza de víboras. Y los condenó. Está ya escrito. Al infierno, ya están condenados. Ya estaban condenados. Entonces, no es por el hecho de que ellos sean sacerdotes, tener un oficio dentro del templo, que ellos eran libres del pecado del infierno. No, ellos cargaban el pecado mayor porque ellos hacían sus ofrendas falsas, pensando que estaban engañando a Dios. Entonces, dentro de las iglesias evangélicas existe mucha hipocresía. Mucha gente que se dice de Dios, convertida, cristiana, pero que odian a su hermano. Tienen resentimiento, guardan resentimiento, etc. Y el hecho de odiar a un hermano ya es suficiente para ser condenado a muerte eterna, porque es aquí escrito aquí: cualquier uno que odia a su hermano es homicida. Y vosotros bien sabéis. Vosotros sabéis que ningún homicida tiene la vida eterna permaneciendo en él. 1 Juan 3:15. Entonces, mi amiga, mi amigo, David enseña cómo volvernos a Dios en el Salmo 51. Cómo colocar el corazón en el altar. Cómo entregarse de verdad.
Porque Dios es espíritu y conoce los pensamientos de nosotros, nuestras intenciones. Él conoce nuestras pretensiones. Él conoce las profundezas de cada uno de nosotros. No sirve de nada el hablar para ustedes una cosa, pero dentro de mí tener otra cosa diferente que desagrada a Dios. Yo no puedo esconder mis sentimientos, mis profundidades, mis pensamientos de Dios. Yo puedo esconderlos de todo mundo, menos de Dios. Muy bueno eso, ¿no? Entonces, cuando una persona es sincera, es franca, es transparente, cuando la persona no usa de sus artificios, de su sabiduría, para intentarse justificar y coloca en platos limpios delante de Dios, oh mi Dios, yo soy así, yo soy errado, yo soy fallo, tal. Ella recibe el perdón porque ella manifiesta la fe. Ella manifiesta una fe práctica, una fe que salva, porque ella está colocando toda su vida en sus palabras. David colocó toda su alma, todo su corazón en este Salmo 51. El Salmo de salvación, el Salmo que enseña, que nos enseña a volver a la comunión con Dios Altísimo. Muy importante eso. Ahí él dice así: abre, Señor, mis labios, y mi boca entonará tu louvor. Abre, Señor, mis labios, conduce mis labios. Mis pensamientos, obviamente, están directamente ligados. Abre, Señor, mis labios, y mi boca entonará tu louvor. Pues no deseas sacrificios, sino yo os daría. Él era rey, él tenía todos los animales a su disposición, entonces le podía ofrecer todos los animales que quisiera para Dios y quedaría libre de su pecado, pero no, ni un animal podría o tendría su muerte o su sacrificio eficaz para pagar el pecado de David, porque el pecado de David estaba dentro de su alma, dentro de su corazón. Entonces él tenía que exponer su pecado delante de Dios, hablando, mire, yo hice esto, yo hice aquello otro. Y más, y Dios vio la sinceridad de David. Lo que acontece en nuestro medio, por ejemplo, muchos pastores salen, muchos obreros, muchos miembros, muchos obispos, esposas, etc. Salen porque estuvieron con nosotros, pero no estaban con nosotros. Ellos estaban apenas presentes físicamente, pero espiritualmente ellos estaban viviendo en el mundo. Y cuando se manifestaron en el pecado, ellos no reconocieron. Ellos se mantuvieron, defendieron su pecado, defendieron con uñas y dientes, intentando justificarse. ¿Y cómo? Nosotros sabemos que cuando la persona está en el pecado, ella tiene la conciencia manchada, ella entonces no tiene más el espíritu para pasar para el pueblo. El pueblo necesita de espíritu. La persona tiene que pasar espíritu, mucho más que palabras, mucho más que enseñamientos. Si yo paso apenas palabras, letras para las personas, es porque no estoy haciendo mi trabajo de verdad. Yo tengo que pasar espíritu, el espíritu que Dios me ha dado, es lo que hemos pasado, procurado pasar para las personas. Entonces, Dios no quería el sacrificio del animal, yo quería el sacrificio del corazón de Él. Entonces ese ayuno del corazón hace que nosotros nos autoevaluemos y quedar si realmente estamos de acuerdo, si nuestro corazón está sumiso, es humilde
según la palabra de Dios, sumiso a Dios. Y es eso lo que tiene que suceder si la persona, hay personas que preguntan, pero obispo, yo quería saber cómo es que entregó el corazón, qué es lo que a usted más le gusta de su vida, dónde es que está su corazón, está más fijado, en el enamorado, en la enamorada, en la novia, novio, en el matrimonio, en sus proyectos personales, en sus sueños personales. Entonces eso se tiene que colocar en el altar, ese es su corazón, porque donde estuviere su tesoro, ahí está su corazón. Es lo que Jesús habló y enseña. Entonces, si usted tiene su corazón en su novio, en su novia, en la reputación, usted tiene su corazón en su vanidad, en su corazón en las cosas de este mundo, entonces usted tiene que colocar en el altar, porque usted aún no conoce a Jesús. No conoce a Jesús. Usted puede hasta haber oído hablar de Él, reunir vasto conocimiento con respecto a la historia de Él, pero no lo conoce personalmente. Y eso solamente es posible cuando la persona recibe el Espíritu Santo. Solo cuando ella tiene el Espíritu Santo es que ella presenta a Dios un corazón sincero, puro, verdadero. Porque entonces el corazón de ella es humilde, sumiso al propio Dios, como fue el caso de David. Entonces él dice, pues no deseas sacrificios, sino yo os daría. Tú no te deleitas en holocaustos. Nosotros vamos a hablar de eso mañana, porque nuestro tiempo ya está agotándose. ¿Está bien? Que Dios los bendiga a todos. Es más, no se olvide, día 22, nosotros estaremos allá en el Monte Hermón. Yo estaré personalmente con otros colegas míos en el Monte Hermón orando para aquellos que desean recibir el Espíritu Santo. Vamos a transmitir esa oración, ese clamor del Monte Hermón para todas las personas que desean vivir una vida de acuerdo con Dios, que quieren someter el corazón, su vida, su futuro, personas que quieren comprometer todo su futuro colocando sus vidas en el altar, monte de la transfiguración, el Monte Hermón. Estaremos allá. Va a ser el día de la purificación. Ustedes todos serán purificados con hisopo. Ustedes serán purificados en este día, en cualquier iglesia universal del reino de Dios, conforme David habla, con hisopo, purifícame con hisopo. Estaremos purificando a aquellos que creen. En el día 22, en el ayuno de Daniel termina el ayuno el día 21 y el 22 vamos a purificar, la purificación general de todo el pueblo de la iglesia universal, de todo el pueblo que cree, no solamente de la iglesia universal, de todo el pueblo que cree. Entonces ese día nosotros estaremos haciendo la oración a su favor para recibir el Espíritu Santo. Dios los bendiga a todos en nombre de Jesús. Amén.